Sumisión versus aceptación. ¿Eres dueño de tu vida o estás renunciando a ella? Imagina que te enfrentas a una situación difícil. Sabes que no puedes cambiarla, pero ¿qué haces? ¿La aceptas con serenidad o simplemente te sometes sin luchar? La línea entre sumisión y aceptación es fina, pero marca la diferencia entre ser libre o ser esclavo de las circunstancias. ¿Dónde está el límite? ¿Cuándo aceptar nos empodera y cuándo nos convierte en prisioneros de nuestra propia pasividad? Hoy vamos a profundizar en estos conceptos. Vamos a descubrir cómo la verdadera aceptación puede ser un acto de poder, mientras que la sumisión es una renuncia silenciosa a nuestra voluntad. ¿Qué es la sumisión y por qué nos atrapa? La sumisión es la rendición ante una fuerza externa, es ceder el control, no por decisión propia, sino por miedo, resignación o presión. Es asumir las circunstancias sin cuestionarlas, sin buscar alternativas, sin encontrar un propósito en ellas. Cuando alguien se somete, deja de ser el protagonista de su propia historia. Se convierte en un espectador pasivo de su propia vida, atrapado en la inercia del no puedo hacer nada. El problema de la sumisión es que destruye la identidad y la voluntad. Nos encierra en una jaula invisible, donde nuestras decisiones ya no nos pertenecen. El paralelismo con la esclavitud. El esclavo que el amo prefiere. En la época de la esclavitud, no todos los esclavos eran iguales. Algunos aceptaban su situación porque no tenían otra opción, pero dentro de su mente mantenían una comprensión de su realidad. Otros, en cambio, eran sumisos, obedecían sin cuestionar, y jamás analizaban su condición. Para un amo, la diferencia era clara. Un esclavo que aceptaba su destino pero lo analizaba, seguía siendo consciente de su valor y su dignidad. En cambio, un esclavo sumiso no generaba problemas, no se cuestionaba nada y se convertía en una pieza predecible dentro del sistema. El amo siempre prefería al sumiso, porque el sumiso no analiza, no atiende a su propia existencia y no busca opciones. La aceptación requiere inteligencia, atención y valoración, pero la sumisión anula el pensamiento crítico y reduce a la persona a la obediencia ciega. Si en nuestra vida nos encontramos en una situación difícil, la pregunta es clara. ¿Estamos aceptando con conciencia o nos estamos sometiendo sin pensar? La aceptación, el arte de fluir sin perderse. La aceptación es un acto de conciencia y libertad. No es una rendición, sino una comprensión profunda de lo que es. Aceptar no significa resignarse. Significa ver la realidad sin negarla, sin resistirse inútilmente, pero sin dejar de actuar dentro de lo que sí podemos cambiar. La aceptación es una forma de inteligencia. Nos permite reconocer que hay cosas que están fuera de nuestro control y que luchar contra ellas solo genera sufrimiento. Es el punto donde la serenidad y la acción se encuentran, donde dejamos de luchar contra lo inevitable, pero sin perder el poder sobre lo que sí podemos transformar. Aceptar no significa callar, ni obedecer ciegamente, ni dejarse arrastrar por las circunstancias. Aceptar significa entender, adaptarse y encontrar un camino propio dentro de la realidad que se nos presenta. La aceptación nos permite soltar el resentimiento y el miedo. Nos libera de la frustración de querer que las cosas sean diferentes cuando no lo son. Pero la pregunta clave es, ¿cómo distinguir entre aceptar y someterse? El peligro de confundir sumisión con aceptación. Muchos confunden la aceptación con la pasividad. Creen que aceptar significa no hacer nada, dejarse llevar, no desafiar la realidad. Pero eso es falso. Aceptar es un acto de poder. Es elegir con claridad cómo responder a las circunstancias, en lugar de reaccionar desde la impotencia o el miedo. La sumisión, en cambio, es la negación de esa libertad. Es rendirse no porque se ha entendido la realidad, sino porque se ha perdido la esperanza de cambiarla. Si aceptamos algo con paz interior, con comprensión y sin resentimiento, es aceptación. Pero si lo hacemos con resignación, con sensación de derrota y sin cuestionar, es sumisión.
La clave está en la actitud interna. Lo aceptamos porque lo entendemos o porque creemos que no tenemos otra opción. Aceptar no significa estar de acuerdo con lo que sucede, significa elegir cómo enfrentarlo sin que nos destruya por dentro. Cuando aceptar es un acto de libertad y no de debilidad. La aceptación verdadera nos empodera, nos permite encontrar paz en medio del caos, sin caer en la desesperación ni en la derrota. Aceptar es mirar la tormenta y saber que no podemos detenerla, pero sí podemos decidir cómo navegarla. Es aprender a soltar lo que no podemos cambiar, sin que eso nos haga perder nuestra esencia. Aceptar no es un acto de debilidad, sino de sabiduría y fortaleza. Nos permite dejar de luchar contra lo que es inevitable y enfocarnos en lo que realmente podemos cambiar. Nos ayuda a evitar el sufrimiento innecesario, nos libera de la frustración, la culpa y la ira contra lo que no está en nuestras manos. Pero nunca debemos confundir esto con someternos. La aceptación nos fortalece, mientras que la sumisión nos anula. Para aceptar sin someterse, debemos hacernos algunas preguntas clave. ¿Estoy aceptando desde la paz o desde el miedo? ¿Estoy tomando una decisión consciente o simplemente rindiéndome? ¿Tengo claridad o solo resignación? Si la respuesta viene desde la serenidad y la comprensión, es aceptación. Si viene desde la impotencia y la desesperanza, es sumisión. Aprender a soltar no significa perder el control sobre nuestra vida. Significa dirigir nuestra energía a lo que sí podemos transformar. Podemos aceptar la muerte, pero no significa que dejemos de vivir. Podemos aceptar que no podemos cambiar el pasado, pero sí decidir cómo seguimos adelante. La diferencia entre problema y proceso. Un problema, por definición, tiene solución. Si no la tuviera, dejaría de ser un problema para convertirse en un proceso. Y aquí entra en juego la aceptación. Cuando nos enfrentamos a algo que no podemos cambiar, cuando lo que llamábamos problema no tiene una solución real, nos queda una opción inteligente: aceptarlo como un proceso. Saber diferenciar entre problema y proceso es la clave para no vivir en resistencia innecesaria. Pero no basta con distinguirlos, hay que saber cómo actuar ante cada uno. Cuando nos enfrentamos a un problema, la respuesta es buscar soluciones. Analizar, evaluar opciones y actuar con decisión. Un problema nos desafía a pensar, a ser creativos, a tomar medidas concretas para resolverlo. La acción es la clave. Cuando nos enfrentamos a un proceso, en cambio, la acción es diferente. No se trata de encontrar una solución inmediata porque no la hay. Aquí el reto es atravesarlo con conciencia, paciencia y aprendizaje. Un proceso exige adaptación, crecimiento interno y una actitud resiliente. No se trata de luchar contra él, sino de integrarlo, aprender de él y permitir que siga su curso sin resistencia inútil. Aceptar lo que no podemos cambiar nos da poder, nos permite fluir con la vida sin ser víctimas de la impotencia. Recuerda, la sumisión nos condena a la pasividad, mientras que la aceptación nos libera para actuar donde realmente podemos hacerlo. Y siempre que se te presente una dificultad en la vida, hazte esta pregunta: ¿estoy ante un problema o un proceso? Si este contenido te ha resultado interesante, suscríbete al canal, comparte este vídeo con alguien que creas que pueda apreciarlo y te invito a explorar los demás vídeos existentes. Hasta siempre y muchísimas gracias.